Y hoy fíjese que vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y vamos a hablar de la situación actual de la diabetes en nuestro país. Vamos a hablar de prevención, control y tratamientos de la diabetes, que hay, para que lo entendamos bien y entendamos lo que nos está aquejando a la mayoría de los mexicanos y que no va a haber dinero que alcance si no estamos poniendo nuestro granito de arena. Y me da mucho gusto darte la bienvenida a Gabriela Ayart Taboada. Ella es licenciada y educadora en diabetes, presidenta y directora de la Asociación Mexicana de Diabetes. Muchas Muchas gracias, gracias. Etel. Qué gusto tenerte aquí, Gaby, porque este tema yo creo que sí es importante que pongamos mucha atención. Hay mucha gente que no entiende que también el estilo de vida afecta, que los problemas de obesidad, que estamos ocupando los primeros lugares en obesidad infantil y obesidad en el adulto, que la diabetes, que ahorita tú ya nos explicas porque tú eres la educadora en diabetes, la diabetes que antes era del infantil, ahorita ya, del adulto ya lo tienen los niños, lo que era la diabetes tipo 2. ¿Qué está sucediendo en nuestro país con la diabetes? Mira, primero, Etel, yo creo que tenemos que entender las Ujú. diferencias de los tres tipos de diabetes. Sí, Confundimos muchísimo diabetes tipo uno, que es un padecimiento autoinmune que normalmente da en la infancia o sí, adolescencia, en diabetes tipo 2, que ahora está dando a los niños así es. en edades muy tempranas, que son dos características totalmente diferentes, y la diabetes gestacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema muy serio porque uno de los factores de riesgo es la obesidad Ujú. y los estilos de vida. Pues es que no entendemos. Resulta que si nos dicen que en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil, Y no estamos haciendo imagínate nada. estos niños cuando son adolescentes, el metabolismo cómo se ha modificado y empiezan a tener todos los síntomas de diabetes tipo 2. Ujú. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Si estamos hablando de un problema tan grave en México como es la obesidad, ¿qué pasa con todas esas jovencitas que se están embarazando a cortas edades? Ujú. Hoy por hoy nos dan cifras que las mujeres entre 14 y 19 años es el número más grande de embarazos en Ay, México. 14 a 19. Sí. Ay, en la torre. Y lo más triste es que cuántas de estas mujeres tienen obesidad y no les hacen la prueba de glucosa como lo indica la norma y resulta que estas mujeres pues empiezan con problemas de glucosa, el niño nace macrosómico, O sea, grandotote. grandotote, con un grave factor de riesgo Sí. y la madre también. Ujú. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De prevención. Tenemos que conversar mucho sobre cuáles son los síntomas, cuáles son estos análisis de los que tienes que estar como muy cuidadoso, pero sobre todo de los estilos de vida para modificarlos. Eso es como muy complicado, pero hay que irlo haciendo poco a Claro. poco. Gaby, ¿no te pasa que la gente no cree que pueda tener diabetes? Por Ay, a mí supuesto. no me va a pasar, eso le pasa a otros. Imagínate que si nos dicen que el 9.2% de la población vive con diabetes Ujú. y nos dicen que un porcentaje igual tiene Pero diabetes no lo y no sabe. lo sabe y está caminando por la calle Sí, con cifras de glucosa muy elevadas, con todos estos factores de riesgo, pero no ha ido al doctor porque nos acostumbramos a sentirnos mal. sí. Y cuando ya el padecimiento la situación aguda empieza y llegan al hospital porque ya tienen síntomas muy obvios como es muchas ganas de ir al baño, mucha Mucha sed. sed, empiezan a adelgazar, pues es porque ya pasaron muchos años de Sí. evolución donde pudieron haber hecho algo al respecto. Claro, o sea, es que yo creo que todo mundo y en los medios, por ejemplo, en este programa especializado en salud, les hemos dicho, hay que checar nuestros niveles de glucosa. Así, ¿usted se conoce sus niveles? Yo diría que un glucómetro es algo que deberíamos de tener en En casa. casa, O sea que todos deberíamos de, por lo menos una vez al mes, darte tomarnos una la glucosa checadita. y sobre todo si tenemos factores de riesgo. Claro, En México, simplemente por ser mexicanos, tenemos un sí, una factor de cuestión riesgo. endémica. Ujú. Si tenemos un abuelo, yo le preguntaría a tu auditorio que levante la mano quien tiene un abuelo, una abuela, un Diabetes. papá o una mamá o un primo con A ver, diabetes. yo levanto la mano, mi abuelo era diabético. Y por ser mexicano, pues ya llevamos dos factores de riesgo. Y si Ujú. a eso le sumamos que fumas, pues es otro factor de riesgo. Y más que, y Y si si tienes estás, obesidad, exacto.
pues ya tienes Otro. un cuarto factor de Y riesgo. sedentario, Otro factor de riesgo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que este es un común denominador de lo que está pasando en México. Es muy grave, Ethel, porque creo que no hacemos conciencia de No. lo que está pasando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las empresas? La mayoría de los empleados están sentados frente a un Sí, computador. no se paran. Sus hábitos de alimentación son muy Pésimos. desordenados. No tienen como este tipo de colaciones adecuadas, Ujú, ni se paran a hacer movimientos. Y resulta que los hábitos tampoco son procurados, digámoslo así, por las empresas. ujú. Entonces, ¿a quién tenemos que activar? A todos. Creo que es un actuar, tenemos que accionarnos en conjunto para que tanto en las empresas como en las escuelas, como en las familias, que es pues la célula más importante, Sí. podamos empezar a hacer ambientes A preparados. ver, estamos hablando de que podemos incidir mucho más en la diabetes tipo 2, Así es. porque la uno, pues son cosas que pueden suceder, son cuestiones de nuestro sistema inmune, Así es. que ahí sí no podemos hacer nada en realidad, ¿No? más que mantenernos ya después de un diagnóstico en nuestros controles, ¿no? Y que eso es muy complicado. Eso también, que vamos a Eh, hablar después también de ese Así, tema. vamos a hablar después de diabetes tipo Pero 1. la diabetes tipo 2 sí hay un factor muy importante que es el estilo de vida. Así es, ¿No? Y eso así sí es, depende de nosotros. O sea, por sí hay una supuesto. responsabilidad muy directa de cada uno de nosotros, por lo pronto, saber nuestros niveles de glucosa. ¿Cuáles son los niveles apropiados de glucosa? Mira, los niveles apropiados es de 80, 79 a 100. Ujú. Cuando estamos ya en 110, un poquito más arriba, bueno, ya hay un foquito por ahí. Sí. Esto tiene que ir acompañado de muchos otros factores, como es que miden pues, presión arterial, Ujú. triglicéridos, colesterol, porque acuérdate que todos estos padecimientos metabólicos que se asocian a los Sí. estilos de vida son los que van a la larga haciendo como el diagnóstico real. ¿Qué tenemos que cuidar? Lo más importante es nuestro peso. Sí. Ahora bien, no necesariamente porque estemos delgados quiere decir que no Que haya no, grasa en claro. el cuerpo, que no Sí. haya grasa y que nuestro estilo de vida sea el mejor. Sí tenemos que acudir con un nutriólogo para que nos ayuden y nos orienten para revisar cómo está haciendo nuestra alimentación y si es la adecuada. ¿Qué pasa en casa? Creemos que la alimentación es la misma para un niño de 3 años Ujú. que para un adulto de 40 o Ujú. para un adolescente de 18. Y a la hora de servir los alimentos, Ay, los les damos a servimos todos por igual. igual, por Sí, supuesto. no es lo mismo. Ojalá fuera eso, pero no sé si te ha pasado, Gaby, que a los niños les sirven la comida de niños, que son hamburguesas, siempre lo digo, hamburguesas, nuggets, Papas papitas fritas, pasta. Eso es lo que les sirven a los niños. Y la Sí. alimentación debe ser en calidad igual, pero no en cantidad. Así es. Inclusive nosotros, Etel, tenemos un movimiento que se llama Restaurantes por la Salud Ujú. desde hace 2 años, donde estamos impulsando a que en estos restaurantes haya espacios saludables. ¿Qué quiere Claro. decir? La gente tiene que tener una opción. Sabemos que elegir tiene que ver con la voluntad, con el desarrollo de la voluntad. Lo que tenemos que nosotros hacer es crear estos espacios para que la gente empiece a conversar y empiece a confrontar lo que significa una opción saludable. Pero que tengas estas opciones para elegir. Por Pero si no te supuesto. ponen al frente una buena opción, pues siempre te vas a ir por la más rica o la más fácil Por o supuesto. la más barata, Por supuesto. no por la más saludable. Vamos comentando acerca de que la gente no tenemos idea de nuestros niveles de glucosa. Le preguntamos, ¿usted sabe sus niveles de glucosa? ¿Lo sabe así? Estamos hablando de 79 a 100, ¿no? Así es. Si es 110, ¿qué haces? Bueno, ahí hay un foco rojo Sí, es y una alerta. es una alerta y tenemos que revisar todas las otras circunstancias, Claro. pero sobre todo lo más importante es acudir con un médico. Pero es 110, imagínate ahora que sea 300, Bueno, ¿no? pues, por supuesto. Tienen que acudir con un médico para que el médico les pueda hacer una revisión completa, análisis y pues hacer una valoración para que puedan declarar si es que hay diabetes o no hay diabetes. Lo más importante en este caso es que desde hoy los invitamos a revisar cuáles son verdaderamente estos estilos de vida y qué alimentos están eligiendo comer. Sí. Lo que más nos ayuda es aprender que todo lo que comemos se convierte en glucosa en diferentes
tiempos, Sí, digámoslo así. Pero si nosotros tenemos una alimentación suficiente y combinada, que no tiene que ver con caro, porque la gente confunde sí, muchas veces bueno con caro. bueno con caro. Es abrir el refri y poder elegir dentro de lo que tenemos, que no necesariamente tiene que ser caro, para hacer una combinación de alimentos y que estos mantenga el índice glucémico lo más, digamos, estable Estable. posible para que no haya estos picos de glucosa. Sí. A ver, algo que a mí me preocupa y lo tenemos que comentar, Gaby, es que somos el país número uno refresquero. Sí, Eso está durísimo. ¿Creen que las bebidas no, como que siento que piensan que no engordan o no tienen mucha glucosa? ¿Saben cuánto tiene un vasito de 250 mililitros? Sí, no estoy hablando de los de dieta. 12 cucharadas de azúcar. 12, si no me equivoco. así Entre 9 es. y 12, ¿no? Sí, así es. 12, a ver, se van a echar 12 cucharadas de azúcar y no se echan un vasito de 250 mililitros, se echan el bote entero de 600, ¿no? O de Así hasta de es. litro. Sí, tenemos un grave problema ahí porque mucha gente se hidrata de refrescos. Exacto. Nosotros no tenemos una postura directa en contra de ningún alimento. Simplemente lo que no podemos permitir es Desequilibrio. que la gente no tenga la información adecuada. La Exacto. gente tiene que hidratarse con agua, no con Ujú. refrescos. Muchas veces las mamás les compran a los niños para ir a la escuela Sus un jugos, juguito que aporta calóricamente muchísimo. lo que le correspondería al día completo, En la ¿no? torre, o sea, de Entonces, ¿qué estás glucosa. haciendo? Pues que el páncreas lo pones a trabajar a todo lo que da. Estamos muy acostumbrados como a no leer etiquetas. La lectura de etiquetas es muy complicada. Realmente la gente voltea un empaque y lo Ujú. mismo le da que le diga Sí, 250 que sí, 400 porque que no le porque no sabes, ni entendemos. siquiera sabes cuál es La norma, por lo supuesto. recomendado. Exacto. Entonces, ahora se está buscando que el etiquetado sea mucho más sencillo. Sí. En eso se está trabajando muchísimo. Y la idea es que se hidraten con agua, que tomen el agua necesaria en el día. Eh, sí, verdaderamente hay un grave problema en México del consumo de refrescos y de bebidas Sí. azucaradas. Pero cada vez ahora sí se está tomando más conciencia y ha bajado la cifra del consumo de refrescos, que esto es pues muy bueno para la gente, ¿no? Que ya Claro. puede tomar como una elección saludable. Y No quiere todas, decir que sí, no lo hagas nunca. Lo que pero quiere que decir no es siempre. que no sea lo único que tomas. Exacto. También todo lo que son las comidas procesadas, todo lo que nos vinieron a dar nuestros vecinos acá del norte, todo eso, esas tiendas de hamburguesas y comida rápida, ¿sabe las calorías? Que todo eso se convierte en glucosa. Así es. Estamos excediendo de una forma impresionante nuestras recomendaciones diarias de alimentación Pero fíjate que y puedes de ir a, calorías diarias, ¿no? De ingesta. así es. Mira, puedes ir, ¿qué pasa en las escuelas? En las Mm, escuelas ya hay muchas comunidades donde les dan los alimentos a los niños sí. y cuando salen, ¿qué pasa? Afuera está Los puestitos. los puestos de chatarra y al final, ¿quién elige? Pues Pues los elige la mamá, niños y las mamás. elige la Sí, abuela, cómprate! Sí, elige el propio niño. Entonces, creo que tenemos que cambiar en a la una educación. educación diferente. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que cambiar para que tú seas el que al final puedas estar eligiendo todos los días ese alimento que te va a nutrir y que te va a llevar a un estilo de vida saludable. Porque Es por ahí eso. debemos de empezar, O sea, estamos hablando de prevención. de prevención. Prevención, o sea, tu estilo de vida ya depende de tus propias decisiones. Entendemos que hay algunos factores que tú no puedes hacer nada, como tus factores genéticos, como tus cuestiones de tu sistema inmune, lo que tú quieras. Pero lo que sí está en tus manos, úsalo. Por supuesto. O sea, ya son tus propias decisiones y también, ojo, lo que estamos enseñando a nuestros niños. Sí, Los ambientes obesigénicos que hay en las familias, esos hábitos totalmente insalubres, si lo podemos decir así, pues es lo que también estamos pasando de generación en generación. sí, mira, a la gente nuestros pacientes que viven con diabetes tipo 2 Ujú. también viven un sistema muy delicado de, digamos, de bullying, si lo podríamos llamar Sí. así, porque cuando diagnostican a un paciente, lo que pasa en casa es que se vuelve como el excluido de la familia. Ay, tú no puedes. Entonces compran el pastel, pero tú no, o esto es para él, que son las verduritas cocidas, Sí. y los demás
no tienen no modifican ningún estilo, ni Sí. siquiera hacen No se conciencia. apoyan. Y entonces empiezan a crear una relación muy difícil y muy complicada. El paciente que vive con diabetes Dice, ay, no, muchas veces ni lo quiere comentar, claro. porque en cuanto lo comenta, Lo las excluyen. demás personas lo empiezan a excluir. Eso quiero que me cuentes al regreso de una pausa. ¿Cómo se vive con diabetes? ¿Qué comen? ¿Qué está adecuado? Porque ya no van a poder comer un pastel nunca, ya no van a poder echarse una buena pasta. ¿Cómo es la vida de un paciente diabético? Y estamos hablando tipo 2. O bueno, también tipo 1. Lo tipo 1, para que nos comprendas, son los que son insulinodependientes. Ujú. Si me equivoco, me corriges, Gaby. Sí, nada más que también hay tipo 2 Ajá. que también Son, usan insulina ok, y que también pueden ser insulinodependientes. insulinodependientes. Ok. Entonces, por eso es muy importante, Etel, como te decía al principio, que empecemos a conversar sobre las diferentes tipos de diabetes. Hay 3 tipos de diabetes, bueno, hay más que están, pero las más conocidas o comunes es diabetes tipo 1, que desde el primer diagnóstico, Ya. desde el primer día, usan insulina. Sí, no pueden, o sea, No no hay pueden, forma. no hay forma. La insulina es como el transporte que hace que la glucosa les ayudas, ¿no? Así es. Se vaya a las células. La insulina es lo que secreta la célula beta, que ayuda a convertir a la glucosa en energía. Ujú. Esto hay que administrarlo de inmediato, porque si no, Suben los se niveles muere. terribles. Así de se sencillo. muere. Así. Ok, esa es la 1. Y la 2, hay diferentes formas. Estadios. Los estadios, Exacto. los más, lo podríamos llamar graves o no sé. si Digamos ponerlo que en va grave. pasando en el tiempo. Al Ujú. principio, en la mayoría de los casos, toman hipoglucemiantes y Como la y metformina. como metformina, y después de un tiempo, Lo depende. empiezan a necesitar insulina, que eso se vuelven ya insulinodependientes, depende del Y a ver, Gaby, estamos hablando de qué íbamos a hacer. Obviamente, uno, cambiar nuestro estilo de vida y hacer conciencia de que nos puede dar. Primero, o tal vez que ya la tenemos y no tenemos idea. Conocer nuestros niveles de glucosa. Entender que por ser mexicanos, por la raza que tenemos, hay una alta incidencia en diabetes. Así es. Y lo más grave, Y el Ethel, estilo de es que vida. el 52% Ujú. del tratamiento lo paga el paciente. Hoy en México Uy, tenemos un grave problema, que es el acceso al tratamiento. sí. Nosotros en la comunidad en diabetes tipo 1 estamos luchando por un tratamiento completo. Estamos muy pronto a conocer el diagnóstico, porque no sabemos cuántos niños con diabetes tipo 1 hay, Ujú. cuáles son sus condiciones, No, cuál es bueno. socialmente, qué es lo que estas personas viven. Sí. Y nosotros queremos trabajar mucho en este sentido, porque no puede ser posible que a un niño que desde el primer día de diagnóstico le tienen que aplicar insulina, no le den una tira una tira reactiva. ¿Cómo le vas a aplicar insulina a un niño de 2 años, de 3, de 7? Mi Si no vida, saben sí. en qué está en ¿En cuáles qué son los nivel? niveles. Por Claro. supuesto. ¿Dónde está el factor de corrección? Entonces, ¿No les dan sus tiras no. reactivas? O sea, ¿no saben cuánto tienen de glucosa como para saber cuánta insulina le aplican? Pues no se los da. Y les pican diario. Por O sea, supuesto, y varias veces al lo día. ideal sería de 7 a 10. ¿Qué? ¿Veces? Por supuesto, porque tienes que estar Mi haciendo vida. correcciones. Sí. Entonces, ahora ya hay muchos dispositivos médicos móviles que te ayudan a tener estas cifras adecuadas. El problema es que no hemos hecho una conciencia real del Sí. costo de este padecimiento. Es un costo de un Claro. padecimiento crónico, es para el resto de la vida. El resto de la vida tenemos que ir modificando no solo estilos de vida, Ujú. sino prevención en todo lo que es prevención de complicaciones. Claro. ¿Y esto cómo lo hacemos con educación? ¿Qué pasa con la comunidad en diabetes tipo 1? Nosotros hoy, muy orgullosos, estamos por celebrar nuestro 25 campamento tonal y el 25 Ay, que eso está aniversario del maravilloso. campamento tonal. Que es un campamento para los chavos con diabetes tipo Así es. 1. Entonces, yo donde le van, les digo a los enseñan papás, todo, ¿no? por supuesto, es como si tú tienes en tu casa una alberca y a tu hijo no lo enseñas a nadar. Es Claro. lo mismo cuando a tu hijo le da diabetes tipo Y 1 no le enseñas cómo y es vivir no con diabetes tipo aprende 1. cómo vivir con diabetes. Y esos son los campamentos. Esos son los campamentos. Se van 5 días, llevamos a médicos endocrinos pediatras
y médicos endocrinos para adolescentes, nutriólogas, educadoras en diabetes, psicólogas, asesores, que los asesores son chavos que viven Que con viven. diabetes y que son los líderes de estos Wow. Pero grupos. ya saben cómo Y se los niños maneja empiezan todo. a vivir en pares. ¿Qué significa? Es una condición con la que voy a vivir el resto de, De la de mi vida. vida. La idea es prevenir y que me dé cuenta que podemos ser muy plenos, tener una vida completamente sana. Tenemos muchos líderes con casos de éxito, Qué pero padre. para eso tenemos que educarnos. Tenemos que aprender cómo se combinan los alimentos, el ejercicio, qué La efectos importancia, sí, tiene claro, en la glucosa. Y lo mismo es para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene que trabajar en prevención y en educación. Nosotros tenemos muchos programas gratuitos y hoy que estamos este año trabajando lo de salud visual, Ujú. todos los viernes, ahorita creo que son 2 viernes al mes, tenemos retinografías con cámara no mediátrica gratuitas ¿En dónde? en la asociación. Ahora, ¿cómo accesamos a esto? Porque obviamente los costos son importantes. Mucho más caro, estamos hablando, es ya tratar de corregir que prevenir, ¿eh? Ojo Así con es. eso. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde localizamos a la fundación? ¿Dónde sabemos de los campamentos Tonali Mira, para la página nuestra es población? www.amdiabetes.org. A ver, www.amdiabetes, que es Asociación Mexicana de Diabetes.org. ORG. Ahí vienen los campamentos, ahí Ahí viene vienen las toda nuestra retino, información. todos Tenemos los... Facebook, Ujú, tenemos Twitter y que ahí también van a encontrar las ligas. sí. Y nuestros teléfonos son 55 16 8700. Ujú. Estos exámenes que estamos haciendo de retina es un examen bastante caro. Hay Pero que ahí son prevenir gratuitos. y son gratuitos.